inmediato escucharemos las palabras del gobernador del Banco Central y presidente de la Honorable Junta Monetaria, Héctor Valdés Albizu. Buenas tardes, distinguidos miembros de la prensa radial, televisiva, escrita, medios de comunicación digitales y público en general. Quisiera anunciar al país, en mi calidad de gobernador del Banco Central, que el lunes 23 de agosto recibimos de parte del Fondo Monetario Internacional la asignación de 457.56 millones de derechos especiales de giro, equivalentes a 649.05 millones de dólares, a la tasa de cambio de DEC a dólares del día de 1.4185 para apoyo de las reservas internacionales del Banco Central. Dicho depósito se realizó en base a la decisión adoptada por la Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional el pasado 2 de agosto de los corrientes sobre la asignación de 456.560 millones de derechos especiales de giro, equivalentes a aproximadamente unos 650 mil millones de los países miembros de esa entidad financiera multilateral, siendo a la fecha la mayor asignación de derechos especiales de giro en la historia de dicha institución, con el objetivo de fortalecer la posición externa de los países signatarios y elevar las reservas internacionales disponibles de los bancos centrales en el contexto de la crisis económica global desatada por la pandemia COVID-19. Es importante resaltar que, de acuerdo a las disposiciones del Fondo Monetario Internacional, los derechos especiales de giro no son una moneda, sino un activo internacional de reserva, y como tal no pueden ser utilizados para pagar deuda pública o financiar el gasto de los gobiernos. Es decir, esta asignación de derechos especiales de giro es para uso exclusivo del fortalecimiento de las reservas internacionales de los bancos centrales de los países miembros del fondo, según establece ese organismo internacional. Además de aumentar las reservas internacionales y fortalecer la confianza, de acuerdo a los expertos del Fondo Monetario Internacional, se espera que esta asignación de derechos especiales de giro contribuya a estabilizar el mercado cambiario y a reducir el traspaso, pass-through, de las fluctuaciones del tipo de cambio a la inflación de los países miembros del fondo, en especial los emergentes. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, los principales factores que motivaron esta decisión fueron el debilitamiento de la posición externa de un gran número de países, las mayores necesidades de financiamiento externo y niveles de reservas internacionales por debajo de lo recomendado en muchas economías emergentes y de bajos ingresos, producto del choque externo que generó el COVID-19. Me permito informarles, mis amigos, que los derechos especiales de giro se acreditaron a los países signatarios del Fondo Monetario Internacional
en proporción a sus cuotas de participación. En el caso de la República Dominicana, nosotros poseemos el 0.1% de la cuota total. Por ende, recibimos 457.56 millones de derechos especiales de giro, unos 649.05 millones de dólares como resultado de esta operación, por lo cual las reservas internacionales brutas del país al 23 de agosto del año 2021 ascienden al nivel histórico de 12.798.6 millones de dólares, equivalente al 14.6% del Producto Interno Bruto y a una cobertura de 7.4 meses de importaciones, superando los umbrales de 10% del Producto Interno Bruto y los 3 meses de importaciones recomendados por el Fondo Monetario Internacional. Esta decisión del directorio del Fondo Monetario Internacional complementa la acumulación de reservas internacionales que ha logrado el Banco Central de la República Dominicana como resultado del buen desempeño de las actividades generadoras de divisas, tales como remesas, exportaciones de zonas francas e inversión extranjera directa en los últimos 12 meses. Cabe destacar que este incremento de reservas no conlleva una expansión de la base monetaria doméstica, por lo que no sería necesario incurrir en operaciones de esterilización monetaria y su consecuente costo cuasi fiscal. En adición, siendo las reservas un elemento central en el conjunto de herramientas de las políticas económicas, el adecuado nivel de las mismas aumenta la confianza en la moneda nacional, apoya la conducción de la política monetaria, mejora la capacidad de manejar choques de balanza de pagos y ayuda a hacer frente a presiones sobre el mercado cambiario doméstico. Como siempre, el Banco Central reitera su compromiso de velar por la estabilidad de precios y con una posición de reservas internacionales cada vez más fuerte, seguir contribuyendo a mantener la estabilidad relativa del tipo de cambio, ofrecer certidumbre a los agentes económicos, además de continuar apoyando la recuperación de la economía dominicana. Antes de terminar mis palabras, quisiera aprovechar la ocasión para referirme a que durante el día de ayer, personalidades vinculadas a los sectores económicos, empresariales y distintos medios de comunicación han solicitado la opinión del Banco Central con respecto a las consideraciones sobre el crecimiento económico dominicano expresadas esta semana por un distinguido expresidente de la República, notable intelectual e importante dirigente político de la oposición. En su alocución indicó que la recuperación experimentada se debe a un rebote estadístico y no a una reactivación real de las actividades económicas. En adición, específicamente, argumentó sobre una supuesta manipulación estadística que no refleja lo que realmente acontece
en los hogares dominicanos. Sobre este particular, permítanme puntualizar lo siguiente. El Banco Central es la institución oficial encargada de estimar el crecimiento económico y demás variables macroeconómicas, y como tal presenta los resultados aplicando de forma rigurosa a los lineamientos establecidos en los manuales internacionales, por lo cual ha recibido la validación y reconocimiento de los organismos competentes que dictaminan las pautas conceptuales y metodológicas para la compilación de estadísticas, entre las que se pueden mencionar el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo, entre otros. De igual forma, se mantiene en un proceso de actualización y mejora continua de los productos estadísticos cuya publicación tiene bajo su responsabilidad, permaneciendo a la vanguardia y siguiendo siempre las últimas disposiciones vigentes en la materia. En lo referente a la afirmación realizada de que la recuperación que actualmente exhibe la economía dominicana constituye un rebote estadístico, considero oportuno resaltar que el Banco Central ha realizado al menos 3 ruedas de prensa en las que ha presentado ejercicios de comparación con respecto al periodo de prepandemia, siguiendo las mejores prácticas internacionales y siendo pionero en realizar este tipo de análisis. Esto así con el objetivo de aislar debidamente el efecto estadístico que provocó la crisis sanitaria al alterar la base de comparación en 2020, evitar interpretaciones erróneas y apreciar mejor la magnitud de la recuperación económica. Conforme a los datos más recientes, la economía dominicana ha superado las expectativas de crecimiento, acumulando un incremento del Producto Interno Bruto en términos reales de 13.3% durante enero-junio de 2021. Este resultado ha permitido revisar al alza las perspectivas de crecimiento interanual para el cierre del 2021, que sería de 2 dígitos, es decir, de 10% o más, tal y como anuncié en la pasada rueda de prensa, siendo este uno de los desempeños más notables de América Latina. Cabe destacar que esta proyección es similar a la realizada por algunos bancos internacionales como Banco of America, así como analistas de fondos de inversión externos. En efecto, utilizando el pronóstico de crecimiento actualizado, el nivel del Producto Interno Bruto real al cierre del 2021 sería superior al del 2019, prepandémico, en aproximadamente un 3%, 10 veces más que el 0.3% señalado por el expresidente, lo que constituye una verdadera proeza ante una crisis sanitaria de magnitud histórica que el país nunca había vivido. Si se compara el desempeño económico del semestre enero-junio 2021 con igual periodo de 2019, el nivel de actividad económica resulta ser de 3.7% superior. Este resultado es
sumamente notable y debería de ser apreciado como una muestra fehaciente de la resiliencia de la economía dominicana, que una vez más demuestra que sabe levantarse de los periodos de crisis para retomar su posición de liderazgo regional en términos de crecimiento. Un punto importante a resaltar es que muy pocos países de la región estarían recuperando sus niveles de actividad pre-COVID-19 en solo 12 meses, como sería el caso de la República Dominicana. Otro aspecto relevante es que de cumplirse esta previsión, el PIB, es decir, el Producto Interno Bruto nominal, se ubicaría en 90.000 millones de dólares en este mismo año 2021, superando su nivel prepandemia, revirtiendo de esta manera la caída experimentada de 2020 en apenas un año, algo extraordinario. En efecto, República Dominicana será uno de los primeros países en recuperar su ingreso per cápita de la región, tal y como señalara el Fondo Monetario Internacional, como han destacado diversos organismos multilaterales, agencias calificadoras de riesgo y bancos de inversión. El manejo de la pandemia por parte de la República Dominicana ha sido acertado. En ese sentido, el gobierno ha ejecutado uno de los procesos de vacunación más exitosos de la región, logrando inocular más del 54% de la población total con la primera dosis y el 44% con perfil completo de vacunación. Esto es indicativo de que en materia de combate al COVID-19, el gobierno dominicano ha hecho un excelente trabajo y el equipo responsable, presidida por la vicepresidenta Raquel Peña, ha sido exitoso. Asimismo, se ha implementado un conjunto de medidas económicas que ha propiciado la reactivación del aparato productivo nacional, preservando la mayor cantidad posible de empleos y protegiendo los sectores más vulnerables. Cabe destacar la labor del Gabinete de Turismo, encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, en conjunto con el ministro de Turismo, en estrecha colaboración con el sector privado, lo que ha contribuido de manera importante a la reactivación del sector y por consiguiente de la economía en su conjunto. Esto se ha reflejado en un dinamismo en la llegada de pasajeros que ya al mes de julio del presente año representa el 95% de los turistas que ingresaron al país el mismo mes de julio del 2019, periodo prepandemia. En términos acumulados, en enero-julio de 2021, la llegada de pasajeros no residentes registra un aumento de 61% con respecto al mismo periodo del 2020. Finalmente, exhortamos al país a mantener una visión optimista de la economía, confiando en que estamos transitando por el camino correcto de la recuperación y que el gobierno y el Banco Central continúan realizando sus mayores esfuerzos para ofrecer
certidumbre a los agentes privados en un ambiente de fuertes fundamentos macroeconómicos. Señores, la certidumbre y crear el ambiente de certidumbre es un factor fundamental para el desarrollo y la resiliencia de la economía dominicana.